Bueno, para hablar del tema, vamos a ver. Es decir, lo que está ocurriendo, y sobre todo en la actualidad, en lo que se refiere al impuesto de sucesiones, tiene su tema, ¿no? Porque, es decir, a mí me parece uno de los impuestos más injustos que existen, ¿no? Porque uno ya tiene que pagar por tener un patrimonio y cuando te mueres tienes que seguir pagando, ¿no? Entonces, y los que además hemos hecho el esfuerzo de leernos algunos programas electorales, ¿no? Vemos que precisamente este punto es uno de los puntos que a mí me preocupa más, ¿no? Estoy hablando principalmente del documento para un gobierno progresista y reformista que presentó hace poco el Partido Socialista, e incluso del pacto que han firmado el PSOE con Ciudadanos. Este es uno de los puntos más preocupantes, porque en el mejor de los casos hablan de armonizar el impuesto de sucesiones. O sea, armonizar siempre significa subir, o sea, no les quepa la menor duda. Es decir, nunca significa bajar, ¿no? Y además es que es una cosa que no tengo muy claro que puedan hacer, porque, claro, la autonomía fiscal, en teoría, permite a cada comunidad autónoma, ¿no?, tener su idea de lo que va a hacer con los impuestos, ¿no? Es decir, claro, lo podrían hacer, esto de pedir la armonización fiscal y tener un mínimo, que es lo que piden algunos en sus documentos, un mínimo común en todas las comunidades autónomas, lo podrían hacer si recentralizan el impuesto. Pero a mí me sorprende porque estos señores no se definen a sí mismos como autonomistas y federalistas. Bajo mi opinión tienen un problema, que es que no creen en la competencia fiscal. Es decir, en la competencia fiscal, es decir, si una comunidad autónoma piensa que teniendo un impuesto de sucesiones bajo avanza, pues perfecto y adelante. Y si hay otra comunidad autónoma que piensa que teniendo un impuesto de sucesiones alto avanza y le va bien, pues adelante. Y si en ese momento hay gente que protesta, vota con los pies y se marcha, entonces no hay derecho a protestar, porque tú le has puesto más trabas y más obstáculos, ¿no? Y eso es al final lo que yo creo que está en el pensamiento de algunos, es decir, que poniendo obstáculos y que poniendo trabas van a avanzar. Mi opinión es absolutamente contraria a eso. Yo creo que es un grave error el querer armonizar el impuesto de sucesiones y, por lo tanto, yo espero que proyectos como ese no salgan adelante. Está, digamos, el pensamiento único y políticamente correcto, que es el tema de hablar de los impuestos para, digamos, decir que solo van a pagar los impuestos los ricos. Es decir, yo creo que ese es el tema de nuestro tiempo. Es decir, y es más falso que falso, yo creo. Es decir, primero, porque es que no hay tantos ricos. Es decir, es que incluso haciendo desaparecer a todos los ricos, si les quitáramos el dinero a todos los ricos, es decir, las burocracias, en mi opinión, estatales que tenemos, es decir, no daría. Es decir, habría que sacar dinero de otra parte. Con lo cual, yo cuando escucho este discurso de vamos solo a cobrar impuestos a los ricos o vamos a subir solo los impuestos a los ricos, digo, me echo la mano al bolsillo porque a mí me va a tocar también. Esa es una máxima que suelo llevar bastante, ¿no? Además, es que no es ningún secreto que efectivamente los que tienen mayores facilidades, como yo decía anteriormente, para votar con los pies, en el momento en que tú les pones trabas, se van a otro lado, que no se las pone, ¿no? Entonces, yo creo que este discurso, como digo, no lleva a ninguna parte, Es decir, además es que, digamos, estamos poniendo trabas a los que crean prosperidad, es decir, esto de los ricos, igual que los empresarios, es decir, todo ese discurso, digamos, yo creo que es un discurso caduco ya, caduco absolutamente, pero que lo sigue comprando desgraciadamente mucha gente, pero que debemos hacer un esfuerzo explicativo para decir que a la gente que crea prosperidad, a la gente que crea riqueza, a la gente que crea trabajo, no se le puede poner obstáculos, sino que si les damos mayores facilidades, pues a lo mejor las cosas nos van mejor, ¿no? Es decir, y quiero decir una cosa porque es, yo creo, es explicativo también para este asunto. Cuando salió adelante el impuesto sobre la renta de las personas físicas, salió adelante precisamente por esto. Es decir,
En el siglo XIX los economistas abogaban, por ejemplo, por un impuesto sobre la tierra, por ejemplo, pero jamás abogaban por un impuesto sobre la renta de las personas. El impuesto sobre la renta es relativamente moderno en el tiempo. ¿Y con qué excusa salió adelante el impuesto sobre la renta? Salió con la excusa de que solo lo iban a pagar los ricos. Es decir, hoy el impuesto de la renta lo pagan, es decir, las personas que tienen una nómina. Si tienes una nómina y una casa, estás pillado. Entonces, esto de que solo lo van a pagar los ricos, cuando escuchen esto, yo me echaría las manos al bolsillo. Creo que ahora la nueva, esto luego podemos hablar más en el coloquio, pero ahora la retórica esta nueva de ricos y pobres, ¿no? Que antes no, hace escasamente 3 años o 4 no existía, no se hablaba de ricos o pobres, ¿no? O sea, se hablaba de desigualdades, pero no se hablaba en los términos en los que se habla ahora, ¿no? Y yo sospecho que lo que está pasando, aparte de una crisis de otro tipo, ¿no? Y, bueno, una crisis económica y política profunda, pero también lo que parece estar pasando es que hay gente que se ha dado cuenta que este discurso es muy atractivo, ¿no? Y lo que sospecho que quieren no es grabar a los ricos para dar a los pobres, sino hacernos pobres a todos, es decir, no... Es así, es decir, ese es el proyecto, ese es el proyecto grande, ¿no? El proyecto grande es crear una situación de dependencia generalizada, de hacer una sociedad muy débil en la cual se dependa de otras instancias, particularmente de las instancias políticas. Y lo extraño es que ese proyecto, más o menos disimulado, pero no muy disimulado, la verdad, porque la práctica sabemos dónde se ha puesto, dónde se ha realizado, ¿no? Sabemos en qué países se ha realizado y con qué consecuencias, ¿no? Entonces, que la gente acepte otra vez, ¿no? La idea de que una sociedad buena es una sociedad pobre y dependiente, es decir, que no hay otra forma de llegar a una justicia mínima, sino empobreciendo al conjunto de la sociedad y haciéndola depender de una instancia estatal, en este caso, me parece muy inquietante, ¿no? Es algo que hace unos años no existía, ¿no? O dejó de existir, ¿no? En los años cuando se perdió la idea del comunismo, ¿no? Pero es esa idea la que está otra vez en marcha, ¿no? Y esa idea plantea muchos desafíos nuevos, ¿no? Que antes para la gente que pensábamos desde el liberalismo en un sentido amplio, no existía como tal, no existía con esta virulencia, ¿no? Con esta presencia tan fuerte, con esta retórica tan exagerada, ¿no? Y yo creo que no es solo español, es una cuestión general, y creo que aquí hay mucho en juego, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una mala noticia al respecto de este tema. Es decir, yo creo que, no creo, estoy seguro, los políticos no nacen en los árboles, digamos. Es decir, por lo tanto, yo creo que cuando se hacen unas determinadas políticas, se hacen esas políticas porque se cree que se va a conseguir algo a cambio, y en ese caso van a ser votos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, en mi opinión, desgraciadamente, en este país todavía, un tanto por ciento de gente más o menos mayoritaria que está dispuesta a comprar ese discurso, ¿no? De que está bien el aumento del gasto social, de los planes sociales, del gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el político no va a jugar contra sí mismo, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha gustado mucho un ejercicio, y lo he practicado en alguno de mis trabajos, que es analizar el uso de algunos términos o algunas palabras, ¿no? Sobre todo el uso que hacen de algún tipo de término económico los políticos, ¿no? O determinados políticos. Y hay un ejemplo clarísimo, que es el ejemplo del término gasto social. Es decir, el gasto social, en teoría, debería ser el gasto que voluntariamente hace la sociedad con su dinero. No, el gasto social en realidad es sinónimo de gasto político. Es decir, es el gasto que hace el político con nuestro dinero. Y en ese aspecto, como yo decía anteriormente, eso nace porque hay una mayoría que esté dispuesta a comprarlo. Es decir, hagan un ejercicio que seguramente les dará una respuesta muy clara al respecto. Si salen a la calle y preguntan a la gente, ¿usted quiere que le suban los impuestos? La gente tendrá una inmediata reacción liberal y dirá que no quiere que los políticos les quiten más dinero, que quieren tener más dinero en sus bolsillos, pero cambien la pregunta y hagan la trampa que hacen algunos, sobre todo en campañas electorales, y digan, ¿usted quiere que aumente el gasto social? Y todavía habrá una mayoría de gente que responderá que sí.
que quiere más gasto, qué sé yo, en educación, en sanidad, en pensiones, es decir, todo desde lo público y sin atisbar ni siquiera que haya una posibilidad de que en diferentes sectores el sector privado pueda entrar de alguna manera. Entonces, como digo, creo que no soy muy optimista en este tema porque en esto los políticos siguen de alguna manera una idea que está mayoritariamente todavía incrustada en nuestra sociedad. Yo creo que, bueno, aquí hay una cosa, aquí hay un resto en el tema del empleo social y del gasto social hay un resto de un tiempo que ya no, que ya está periclitado y dejado atrás, que es un momento en el que las sociedades occidentales o democráticas, liberal-democráticas, aguantaban porque eran relativamente homogéneas, porque las cosas eran previsibles, porque había grandes consensos sociales, un grado importante de planificación, ¿no? Estoy hablando de los años 50, de los años 60, y no solo es propio de regímenes autoritarios, ¿no?, como el nuestro de aquellos años, sino también en Francia, en Inglaterra, que era una sociedad muy social, una política muy socialista, en Alemania, en Italia. Yo creo que todo eso se vino abajo en los años 60 y 70 y lo que pasa es que el político ya no puede hacer lo que hacía antes, es decir, lanzar grandes previsiones, ¿no?, de planes quinquenales o cuatrienales o lo que fuera, ¿no? Y entonces prever el empleo, prever ciertas cosas, ¿no? Eso ya no es posible, pero en esos mismos años salió otra cosa y es una situación nueva, una mutación gigantesca de la sociedad que yo creo que todavía no hemos visto, no hemos acabado de ver las consecuencias, y es que el Estado pasa a ser considerado el garante de las libertades. Es decir, hasta entonces, hasta los años 60 y 70, podíamos estar en una especie en un liberalismo clásico. El liberalismo era clásico de defensa de las libertad o de las libertades frente o ante, ¿no?, la cada vez mayor tendencia o pulsión invasiva o invasora del Estado, ¿no? A partir de los 60 y 70 esto cambia completamente, es decir, la gente le pide al Estado lo que antes no le pedía. Y es una mutación fundamental. O sea, esto es la base de las sociedades modernas. Se derrumba al mismo tiempo los consensos morales, se entra en una enorme revolución moral que todos conocemos porque no hemos acabado de ver las consecuencias y además somos hijos de esa, o protagonistas en algunos casos, de esa mutación tan enorme, pero también cambia la relación con el Estado. Entonces el Estado se convierte directamente en la garantía de esas nuevas demandas, ¿no?, que son demandas basadas en los derechos. Los derechos hasta entonces eran obstáculos para que el poder no interviniera en mi vida y en este momento los derechos son aquello que yo tengo derecho a recibir del Estado y que los demás tienen la obligación de darme. Y entonces, claro, el liberalismo o la teoría liberal, que en principio era y sigue siendo la aplicación a la política de los derechos humanos, cambia completamente. Cambia completamente porque entonces el liberalismo se relaciona más con una idea de dispendio, de generosidad, ¿no?, volviendo al significado de la palabra liberal en castellano, en las antiguas lenguas, en las lenguas romances, cuando no había adquirido sentido político, entonces se convierte en una especie de exigencia al Estado para que te dé todo. Y estamos en ese malentendido, estamos todo el rato en ese malentendido. Entonces la palabra liberal, ahí en ese sentido, yo creo que la gente que se interesa por el liberalismo, por lo que quiere decir la palabra liberal, tiene que aclarar muchas cosas, porque aquí hay un problema de fondo. Los jóvenes ahora mismo se interesan mucho por, luego vamos a hablar, ¿no?, de la ecología, me parece, ¿no?, de cosas así, ¿no? Se interesa mucho se manifiesta automáticamente o muy rápidamente como ecologista, como liberal, que está muy bien, pero claro, eso liberal no sé si es exactamente el liberal que clásicamente se preconiza o de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y entonces la tentación por parte del poder público, no solo de continuar con los viejos hábitos de economía relativamente planificada, ¿no?, que a pesar de que se derrumbaron, siguen ahí en cierto sentido, acoplado con el hecho de que la sociedad pida cosas, ¿no?, que el Estado está en condiciones, o no, pero eso es otra historia, de satisfacer, crea una dinámica muy complicada.
y políticamente tremendamente difícil, porque nadie puede parar el gasto público. Nadie. Es imposible parar el gasto público en estas condiciones. Entonces, y es donde estamos. No hay más dinero para gastar porque no se puede seguir exprimiendo. Ahora dicen que van a subir los impuestos, pero es la ruina subir los impuestos. No se pueden subir los impuestos mucho más. Y claro, se tira de deuda, pero tampoco hay deuda porque ya hemos llegado al 100% de deuda. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para satisfacer esa continua demanda de más, de más, de más, de más? Pues eso es estamos ante un problema, me parece, sí. No sé, en ese sentido, la educación, los medios de comunicación, sobre todo en España, bueno, y en muchos países europeos, los medios de comunicación estatales han sido muy importantes y han sido maneras de formar a la opinión pública, ¿no? Y siempre se les forma en la misma dirección, es decir, nunca se habla en favor de los empresarios, ni siquiera se habla ya de empresarios, ahora se utiliza un eufemismo, ¿no? Emprendimiento, que está bien, vamos, no pasa nada, ¿no? Pero vivimos en una educación en la que de ninguna manera se habla de estas cosas, ¿no? Todo el rato se gira en torno al reparto, a la redistribución, a los derechos, a la justicia entendida como redistribución. Entonces, estamos siempre en lo mismo. De lo único que no se habla nunca en las clases de economía que se dan en segunda enseñanza y cosas así es de emprender y de tomar la iniciativa y de riesgos y de tú puedes hacer lo que quieras. Además, como la educación todavía sigue siendo tan mecanicista y tan memorística, ¿no? Los chicos o las chicas no toman la iniciativa, no se les ayuda a decir, bueno, tú puedes hacer esto, pues hazlo, sigue, venga. Y ya verás cómo lo puedes hacer si te lo propones, ¿no? Entonces, ahí es toda una ideología, una actitud, ¿no? Mezclada, que claro, que al final se perpetúa en que la gente joven pues vota masivamente a Podemos, claro, pues ya ves lo que hacemos. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con José María en lo que se refiere al poco aprecio que tenemos por aquí a los empresarios, y efectivamente tenemos tan poco aprecio a los empresarios que empezamos por no nombrarles, porque utilizamos palabras como el de emprendedor, que sí, está bien, pero yo creo que se utiliza la palabra a propósito para no decir empresario. Y eso es un punto en nuestra contra. Además, en los libros que había de esa asignatura que a mí me parecía absolutamente neofascista, que se llamaba Educación para la Ciudadanía, cuando tú leías esos libros, o sea, lo que decían del empresario sobre la economía de mercado, era una cosa tremenda, o sea, parecía que estábamos como en la URSS, o sea, una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Es decir, aquí pensamos, yo creo que tenemos arraigado la idea, no sé, del empresario todavía, ¿no? Esa figura con la chistera, el puro y la barriga, ¿no? Que se dedica a explotar a todo el mundo, y a lo mejor no tenemos la idea de que el hombre que tiene, qué sé yo, una panadería, una zapatería en la esquina de nuestra calle, también es un empresario. Esa idea yo creo que debería variar, pero debería ser una idea, digamos, que naciera, digamos, de abajo hacia arriba, o sea, de la sociedad civil. Es complicado que si esas cosas no nacen de la sociedad civil tengan, digamos, acomodo o entrada dentro de la política. Pero yo creo que también que la situación ha cambiado, es decir, la crisis ha puesto en cuestión cosas que antes no estaban en cuestión y la sociedad, es decir, hay elementos nuevos que hacen que las estructuras que todavía estaban un poco estables ya no lo son, es decir, ahora ya el trabajo es precario, la sobreeducación existe, los jóvenes se encuentran ante problemas muy serios, muy serios, muy complicados, las tecnologías van a suprimir la mitad del trabajo que conocemos. Entonces, los riesgos, ¿no? Y los retos de la nueva sociedad son enormes, ¿no? Y la posibilidad de agarrarse, ¿no? a cosas como las que ofrece Podemos, que al fin y al cabo es una simplificación drástica, ¿no? del discurso o de la explicación acerca de las cosas que están ocurriendo, pues esa tentación existe y en cierto sentido, además de otras cosas, yo creo que es comprensible, ¿no? Es una situación muy dramática en muchos casos, ¿no? De acuerdo, y con respecto a Podemos hay una cosa, o sea, es tan parecido, yo sé que este discurso es reiterativo, pero no por ser reiterativo es menos verdad, es decir, es tan parecido a lo que pasó en Venezuela, es decir, Pablo Iglesias empezó diciendo clarísimamente que era bolivariano,
después era nórdico, y ahora el otro día dijo que había presentado, que el programa que le había presentado el Partido Socialista pues tenía que ver con los check and balance propios del sistema británico. O sea, es una cosa, si ustedes buscan en Internet el discurso, una entrevista que le hicieron a Hugo Chávez cuando llegó a Venezuela, es decir, es un discurso negando absolutamente todo lo que después ha sido. O sea, este hombre decía que, que le gustaba la libertad, que las empresas podían ir a Venezuela porque no iban a encontrar ningún tipo de obstáculos, que él no era un dictador, que él apostaba por la democracia liberal, incluso se atrevió a decir que Cuba era una dictadura. Es decir, esto es un poco el ejercicio ahora que está haciendo Pablo Iglesias, que parece que tiene que negar sus orígenes para intentar conseguir más votos, pero como tenga posibilidad, pues yo creo que nos lo hará pasar muy mal. Políticas como las que aboga Podemos se lo pueden hacer pasar muy mal a este país. Es muy curioso el discurso que algunos tienen respecto a las políticas que se practican en estos determinados países, ¿no? Porque se nos venden los Países Bajos, etcétera, como presuntos paraísos socialdemócratas, y en el que la socialdemocracia ha triunfado y en el que todo va bien gracias a la socialdemocracia. Bueno, pues si se estudia un poco, a lo mejor te entran algunas dudas al respecto, ¿no? Porque realmente cuando se practicaron políticas pura y duramente socialdemócratas, empezaron a ir mal las cosas por allí. O sea, se empezó a aumentar el gasto público, empezaron a subir los impuestos y los datos económicos pues empezaron a mostrar que esas no eran las políticas. Solo cuando comenzaron de alguna manera a adentrarse allí políticas liberales, fue cuando esos países, digamos, ascendieron, ¿no? Es decir, se bajaron los impuestos, se redujo el gasto público, sigue habiendo estados grandes, o sea, esto de que no hay, sigue habiendo estados muy potentes, pero se redujeron bastante debido a las políticas liberales. Es decir, yo creo que si tampoco algunos estamos pidiendo, digamos, aquí que desaparezca el Estado y tal y cual que nos dicen algunos, ¿no? No, si lo que pedimos a lo mejor es que molesten un poquito menos. Y si el Estado molesta un poquito menos, al final los resultados llegan, como ha pasado en este tipo de países, que todavía, reitero, se nos siguen vendiendo como supuestos paraísos socialdemócratas, y siendo verdad que el Estado sigue siendo muy fuerte, yo creo que precisamente su reducción, todavía se debería reducir más, pero su reducción ha provocado mayor prosperidad. Sí, vamos a ver, como ha dicho Álvaro, la crisis del estado de bienestar, ¿no? Como ha sugerido el presentador, es una crisis de fondo, ya muy antigua, ¿no? Y la situación esta de exigencia perpetua al Estado de que tiene que estar detrás o garantizar cualquier demanda, lo hace prácticamente imposible al límite, que es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el fundamento básico del pacto social de las democracias occidentales o de las democracias liberales es que el Estado es capaz de mantener eso. Entonces, ahí los políticos están metidos en un problema que va más allá de su oportunismo, ¿no? Y que es mucho más serio, porque no se puede decir cortamos porque, y por supuesto, pierden el poder. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Sino que además pueden provocar una crisis monumental en el sistema porque inmediatamente se verían sobrepasados por gente mucho más extremista. Es decir, una de las razones, creo yo, por la que surgen movimientos populistas de izquierda tan virulentos es porque durante un momento en la crisis pareció que el estado de bienestar se tambaleaba un poquito. Entonces, el riesgo de crear una oleada que se lleve por delante no ya solo el estado de bienestar, sino cualquier sociedad civilizada, es grande. Y ahí yo creo que se entienden, por ejemplo, las políticas del Partido Popular, ¿no? que insiste muchísimo en que no han recortado el estado de bienestar, cosa que es cierta, ¿no? Y es importante. Entonces, una de las soluciones que se dan, que seguramente serán parches, porque más habrá que encontrar otro tipo de fórmulas, pero eso se lo dejo a la gente joven que está aquí y al club del viernes, ¿no? que lo encuentre, es continuar en cosas que ya se han inventado, que es la participación de la privada en lo público, ¿no? En España tenemos muy buenos ejemplos, las escuelas concertadas funcionan muy bien, y es una cosa que mucha gente de fuera envidia. En Estados Unidos existen las charter schools, que es algo parecido, que siempre están
están discutidas por la izquierda, en este caso por una parte del Partido Demócrata, y en España sabemos los problemas a los que se enfrentan las escuelas concertadas, que ahora mismo tenemos ejemplos, ¿no?, con algunas coaliciones del país, en Valencia, y que ya están poniendo pegas en las escuelas concertadas. Entonces, y sabemos lo que pasó con la sanidad, ¿no?, que hubo intentos serios, y de hecho se han hecho intentos serios de compartir gestión con lo privado, y en algunos casos funciona cuando lo hace la izquierda y en otros no funciona tanto, o sí funciona pero no quieren que funcione cuando lo hace el Partido Popular, ¿no? Entonces, la fórmula de cogestión, de participación, yo creo que es buena y habría que seguir avanzando en ella, pero la batalla o el enfrentamiento ideológico se ha radicalizado en los últimos tiempos y eso va a hacer más difícil las cosas. Es decir, estamos en un punto en el que las cosas son más difíciles que antes porque se han radicalizado. Y se han teñido, además de ideología, se han teñido de una ideología muy venenosa, ¿no?, y un enfrentamiento muy duro, ¿no? Y eso va a complicar las cosas. Entonces hay que encontrar las fórmulas de hacer verosímil cosas que antes lo eran y de volver a hacerlas verosímil y de contar lo que son posibles y que no perjudican a nadie, que no pasa nada porque una escuela, al contrario, ¿no?, que es mejor que la sociedad participe, cree sus propias escuelas y la financiación, por ejemplo, sea pública en cualquier caso, que es mejor apostar por la diversidad que no por la uniformidad. Es decir, hay muchos argumentos en favor de este tipo de cosas que no son argumentos de enfrentamiento ideológico, que es lo que yo creo que habría que intentar buscar, ¿no? No, estoy de acuerdo y contaré un caso que a mí me parece muy ilustrativo, además de donde yo soy, de Madrid. Yo soy de Madrid y una de las batallas políticas en los últimos tiempos en Madrid, sobre todo por parte de la izquierda, hacía mucha incidencia en eso, era cuando, digamos, se adentraron las políticas de intentar que la sanidad entrara al sector privado. Aquello fue, o sea, me acuerdo de las declaraciones de un viejo dirigente socialista madrileño, que ya no está, por lo menos en primera fila, diciendo que los madrileños íbamos a tener que entrar en los hospitales públicos con la tarjeta de crédito en la boca para que nos atendieran. Bueno, no conozco ningún caso de nadie que haya tenido que entrar con la tarjeta de crédito en la boca. Lo que pasa es que yo creo que en economía y en no economía, una de las palabras que peor se usa es privatización. Es decir, yo creo que sobre todo por parte de la izquierda se quiere decir de alguna manera que la derecha o que cierto sector de la derecha lo quiere privatizar todo y, como ha dicho José María anteriormente, yo no veo que haya peligrado por ninguna parte el llamado estado del bienestar, ¿no? Es decir, ese mantra de que aquí ha caído el estado del bienestar y ese mantra de que el gasto público, es decir, defender la idea de que vivimos en estos momentos, por ejemplo, en un austericidio, como dicen ahora, es decir, la idea de que durante la crisis el gasto público hizo así y que después ha hecho así, o sea, científicamente no se coge por ningún lado. Es decir, tú puedes defender que el gasto público en un momento determinado hizo así y ahora está así. O sea, pero aquí decir que los pilares básicos del estado del bienestar se han puesto en solfa o que peligran, yo sinceramente no lo veo por ningún lado. En España se ha ahorrado. O sea, lo que pasa es que se ha ahorrado en congelación no en congelación exactamente, porque el Partido Popular cambió las cosas, que yo creo que hizo bien, ¿no? Quien congeló las pensiones y quien congeló los sueldos de los funcionarios es el Partido Socialista, ¿no? Porque eso es una especialidad del Partido Socialista, no porque nada, sino porque es así. Entonces el Partido Popular rectificó el asunto. Entonces lo que ha hecho el Partido Popular en el terreno de la contención del gasto público es por una parte no continuar con el empleo público, y eso yo creo que ha sido muy relevante. Por otro lado, un ajuste de la administración que se ve muy bien en enseñanza, que es lo que yo conozco un poco. Lo que se pide lo que se ha hecho con la enseñanza no es reducir la enseñanza, no es reducir el importe del dinero que va a la enseñanza, sino ajustar un ajuste que se ha producido en realidad en todas las empresas. Es decir, se paga menos, porque ahora todos cobramos menos, y se trabaja un poco más. Y ese es el ajuste que se ha realizado en la enseñanza. Entonces, ese es un ajuste, ese es el tipo de ajustes que se ha producido en España en estos últimos tiempos. Y por otro lado, yo creo que también hay otra cosa que no está mal, y es que se confía en que reduciendo el gasto y racionalizando ciertas cuestiones o liberalizando algunas otras, como la reforma laboral, pues
la sociedad sea capaz de generar suficiente riqueza para mantener todo lo demás. Yo creo que la discusión a partir de ahora va a estar ahí. Lo que pasa es que tenemos tendencia a volver a discusiones o a debates muy marcadamente socialistas, ¿no? Pero el asunto se va a ir planteando cada vez más hasta qué punto se puede financiar esto, incluso si se genera suficiente riqueza, ¿no? Y yo creo que es ahí donde va a estar el asunto, ¿no? Es demasiado gigantesco el Estado y la capacidad de una sociedad para generar riqueza parece, en cierto sentido, no agotada, porque no está agotada en absoluto, pero sí que parece difícil que pueda seguir manteniendo este nivel de gasto tan gigantesco que tenemos. Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, y además es que no tengo muy claro cómo se puede arreglar eso, porque se viene, digamos, incubando desde hace mucho tiempo. El mundo educativo va muy girado, digamos, hacia la izquierda y hacia sentimientos muy contrarios, digamos, al liberalismo y el capitalismo, y en el plano que a mí más me toca, que es en el plano económico, o sea, yo lo veo clarísimo, es decir, en la Universidad Española, es decir, excepto, qué sé yo, los 8 o 9 casos que todos conocemos de profesores que te pueden enseñar una economía abiertamente liberal, ¿no? Y autores abiertamente liberales, es decir, el conglomerado de profesores que dan economía en la Universidad Española son claramente, bueno, iba a decir keynesianos, yo creo que de la parte mala del keynesianismo sobre todo, ¿no? Porque yo creo que se ha olvidado una parte del keynesianismo, que era la que abogaba. Keynes en un momento determinado decía que el Estado, digamos, se tenía que dedicar a ahorrar en los tiempos, digamos, de vacas gordas, en los tiempos de prosperidad, para que cuando nos vinieran mal dadas hubiéramos ahorrado. Esa parte del keynesianismo se ha olvidado. Se ha cogido la parte mala, que es la que abogaba porque cuando el sector privado no se metía a gestionar, tuviera que salir de gestor el sector público. Entonces, eso se ha cogido con una intensidad absoluta. Y como digo, no tengo muy claro qué solución tiene eso, porque yo creo que se ha incubado desde hace mucho tiempo y el mundo educativo, en mi opinión, tiene difícil solución. Hombre, se puede seguir trabajando, pero hay profesores muy válidos, aquí tenemos uno, pero no sé, yo creo que hay una inmensa mayoría, creo que no aboga, yo creo, por las ideas que son las ideas que han creado prosperidad en el mundo. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay profesores que tienen, uno de los pocos empleos que tiene garantizado la estabilidad total del puesto de trabajo son los profesores, aparte de los miembros del Tribunal Supremo, claro, pero porque tienen lo que se llama la tenure, es decir, para siempre, ¿no? Pero bueno, los profesores que no tienen eso son iguales, es decir, no depende tanto de la... No sé, yo creo que está imbricado en, no son las condiciones de trabajo, sino la implicación esencial en la elaboración de un mundo alternativo que les permite la universidad. Porque la universidad, al fin y al cabo, cada vez más se parece a una especie de Arcadia feliz, ¿no? Donde la gente vive en un mundo cerrado, no tienes contacto con el exterior, eso se da mucho, se da demasiado, entonces se tiende a elaborar fantasías, ¿no? Y luego también está la megalomanía de los profesores, ¿no? Están acostumbrados a que les escuchen y transmiten un saber, ¿no? Y luego está hay algo en la relación académica o pedagógica que es un poco turbia, ¿no? Que es la tentación de manipular a los alumnos, a los estudiantes. La gente joven es muy fácil de manipular, entonces el profesor que tiene una cierta creencia, ¿no? En que puede construir un mundo mejor, que no es una mala creencia, por supuesto, pero puede llegar a la tentación de decir, de intentar transmitir esas ideas a los chicos, ¿no? Y lo que es bueno, en cierto sentido, pues es complicado en otro, ¿no? Y en eso en Europa se ve muchísimo, y en Estados Unidos también. Los profesores tienden a moldear a los estudiantes que son fáciles de moldear, porque la gente joven se lo toma todo en serio y es genial por eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces es fácil manipularlos y los manipulan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que tener cuidado, no manipular ni en un sentido ni en otro, ¿no? Lo que hay que hacer es formar y enseñar a razonar y a que cada uno piense lo que quiera pensar, pero según criterios de consistencia formal, ¿no?
histórica, lógica, moral, por supuesto, ¿no? Pero es fácil, pasar esa pendiente es muy fácil, ¿no? Y es muy gratificante además, porque te encuentras con gente que es muy fértil, ¿no? El sembrar en esa tierra, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy difícil efectivamente de cambiar, muy difícil de cambiar, sí. Y entonces pues es una manera de dominar. ¿La élite pensante es la que domina a la masa? Sí, eso es una buena reflexión, sí, es una buena reflexión, sí. El sentido de pertenecer a un cuerpo especial, ¿no? Que es capaz de racionalizar la sociedad, ¿no? Y de dar pautas de comportamiento a los demás es algo muy común, pero no solo ya en los profesores, ¿no? Sino en los intelectuales. Ahí habría que ampliar el campo y hablar de por qué los intelectuales se sesgan en general tanto a la izquierda, ¿no? Es decir, a planteamientos que de una forma un poco pedante, ¿no? Serían llamados constructivistas. Es decir, los profesores universitarios y los intelectuales se creen que la sociedad se construye como se construye un teorema, ¿no? O una explicación en una pizarra o un algoritmo, ¿no? Y no funciona así exactamente, no porque las cuestiones matemáticas o racionales no sean respetables, por supuesto, pero la sociedad no funciona así porque la sociedad está compuesta de gente que toma sus propias decisiones y con intereses que no son previsibles, ¿no? Y el intento siempre de racionalizar, de construir, ¿no? Una sociedad a partir de lo que uno cree que es lógico o que no es lógico, es una tentación efectivamente muy propia de los profesores y de todos los intelectuales.